le presentamos A través de la Biblia. Y comenzamos ahora con el capítulo 2. En este capítulo consideraremos los siguientes aspectos. Augusto empadrona al Imperio Romano. El nacimiento de Jesús. Un ángel se lo cuenta a los pastores. Una multitud de las huestes celestiales canta alabanzas a Dios. Cristo es circuncidado. Simeón y Ana profetizan sobre Cristo. Cristo crece en sabiduría. Cristo pregunta a los doctores en el templo y es obediente a sus padres. El capítulo 2 del Evangelio según San Lucas es un cuidadoso relato histórico del nacimiento de Jesús, dando a conocer su relación histórica con el gobierno romano. Aquí vemos el relato sencillo de la visita de los pastores, enlazado con el relato sublime de la visita de las huestes celestiales. Trajeron a Jesús al templo cuando cumplió 8 días de vida para circuncidarlo, según la ley mosaica, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Como resultado de esta visita a Jerusalén, tenemos los cánticos de Simeón y de Ana. El doctor Lucas incluye la única referencia que tenemos en cuanto a la niñez de Jesús. Lo hace para dejarnos saber que Jesús tuvo una niñez muy normal. Notemos lo que dice, por ejemplo, el versículo 52 de Lucas capítulo 2, donde leemos: «Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres». Tenemos aquí, en primer lugar, que Jesús crecía en sabiduría, es decir, un crecimiento mental. En segundo lugar, crecía en estatura, es decir, un crecimiento físico. Y en tercer lugar, Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Y esto es un crecimiento espiritual. Veamos ahora el nacimiento de Jesús en Belén en un pesebre. Antes de estudiar el texto, es necesario considerar algunas cosas en cuanto a las circunstancias que lo rodean. Como usted recordará, el Evangelio de Lucas es de carácter mayormente histórico y fue escrito especialmente para el griego y para el hombre pensador. También tiene un gran propósito espiritual: presentar al Hijo de Dios. Neander, uno de los grandes santos del pasado, hizo esta declaración: las 3 grandes naciones históricas tenían que contribuir, cada una en su manera peculiar, a la preparación del terreno para la implantación del cristianismo. Los judíos con su énfasis sobre lo religioso, los griegos con su desarrollo de las ciencias y del arte, y los romanos como gobernadores del mundo proporcionando el elemento político. Ahora, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, cada uno fue dirigido a un segmento en particular de la humanidad. Mateo, como dijimos ya, fue escrito al judío, Marcos para el romano, y Lucas para el griego. El doctor Gregory escribió: «Los griegos se distinguen claramente de las otras grandes razas históricas por ciertas características notables. Eran los representantes de la razón y del humanismo en el mundo antiguo. Se consideraron como poseedores de la misión de perfeccionar a los hombres. Eran los cosmopolitas de aquel entonces. Hicieron sus dioses a la imagen de los hombres, tanto como a su propia imagen, y por eso enlazaron a la cultura humana con una mundanalidad e impiedad absoluta. El apóstol Pablo era el hombre preciso para ir a Atenas e iluminar a los griegos en cuanto a la realidad de su altar al Dios no conocido. El doctor Lucas, gentil, fue con Pablo. Así, la misión de la cultura griega fue evidentemente la preparación para la venida del Señor Jesucristo al mundo. Obligó a los hombres pensadores de aquel entonces a saber y a confesar la insuficiencia de la razón humana, aun en su más perfecto estado de desarrollo, para la liberación y la perfección del género humano. Los dejó esperando y anhelando a alguien que fuese capaz de llevar a cabo esta obra. En el capítulo 2, el doctor Lucas nos da un prefacio y una introducción para luego presentar al Señor Jesucristo desde su nacimiento hasta su muerte, desde su resurrección hasta su ascensión al cielo y la promesa de su segunda venida. El idioma griego llegó entonces a ser un vehículo o medio para divulgar la palabra de Dios. Y Dios utilizó a Alejandro Magno para realizar esto. Hausen dijo en cuanto a Alejandro Magno que recogió las mallas de la red de la civilización que se hallaban en desorden en las orillas de la costa asiática y las tendió por todos los países que atravesó en su maravillosa campaña. El este y el oeste de repente fueron unidos. Las tribus apartadas fueron unidas bajo un gobierno común.
Nuevas ciudades fueron construidas como centros de la vida política. Nuevas líneas de comunicación fueron abiertas como canales de actividad comercial. La nueva cultura penetró las cordilleras montañosas de Pisidia y Licaonia. Los ríos Tigris y Éufrates llegaron a ser ríos griegos. El idioma de Atenas se oyó entre las colonias judías de Babilonia, y una Babilonia griega fue construida por el conquistador en Egipto y bautizada con su nombre. Esa fue la ciudad de Alejandría, que todavía lleva este nombre. Ahora tengamos en mente todas estas circunstancias al estudiar juntos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Leamos entonces los primeros 2 versículos de este capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Ahora alguien pensará al leer la frase que todo el mundo fuese empadronado, aquí en el versículo 1, que el Imperio Romano estaba empadronando también a los Estados Unidos y a la América Latina. Pero la palabra griega para mundo aquí significa la tierra habitada, y se refiere al mundo civilizado de aquel entonces. Quizá algunos de nosotros tuvimos ascendientes que vivieron en el norte de Europa en aquellos días, pero no estaban incluidos en este empadronamiento, aunque a Augusto César le hubiera gustado empadronar a todo el mundo si hubiera podido lograrlo. Ahora, ¿quién era Augusto César? Era el hijo adoptado de Julio César. En realidad, su nombre era Octaviano y tomó el nombre de César. Creemos que tenía el derecho de tomarlo. Era como el nombre Rolls Royce o Cadillac. Era un nombre que connotaba prestigio. Ahora, el nombre Augusto no era realmente un nombre, sino más bien un título. Cuando el Senado le presentó ciertos títulos como rey, emperador, dictador, etc., no estuvo satisfecho. Y fue así como escogió el nombre Augusto. Este nombre tenía un significado religioso y constituía nada menos que un esfuerzo por deificarse y hacerse un dios. No fue por mera casualidad que el Dr. Lucas mencionó el nombre de Augusto César. Este hombre firmó un edicto diciendo que todo el mundo, es decir, todo el mundo de aquel entonces, tenía que ser empadronado. El objetivo de este empadronamiento era imponer nuevos impuestos a todos los pueblos del imperio. El César necesitaba más dinero para formar sus ejércitos y mantenerlos en el campo. Deseaba tener dinero para vivir en su lujuria. Fíjese también que este empadronamiento se hizo mientras Cirenio era el gobernador de Siria. Leamos ahora los versículos 3 al 7 de este capítulo 2 de Lucas. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. José y María salieron de Nazaret de Galilea y fueron hasta Judea, a Belén, la ciudad de David. José fue allá debido a que era de la casa y del linaje de David. Pero, ¿por qué era necesario para María ir también hasta Belén? Porque ella también era del linaje de David. Francamente, tenemos que confesar que nos quedamos emocionados cuando leemos este pasaje, que es tan simple y al mismo tiempo tan exacto históricamente, y además revestido con tanta verdad espiritual. Augusto César fue un hombre que trató de hacerse Dios. Quiso que le adoraran. Promulgó un edicto y causó que una mujer y un hombre, campesinos por decirlo así, que vivían en Nazaret, viajaran hasta Belén para ser empadronados. Aquella mujer estaba llevando al Hijo de Dios, y César causó que se cumpliese la profecía del Antiguo Testamento en cuanto al Mesías que nacería en Belén. Recuerde usted que el profeta Miqueas, en el capítulo 5 de su profecía, versículo 2, dijo: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ninguno le paga impuestos a Augusto César hoy en día, ni le honran. Aquel pequeño bebé, sin embargo, que aún estaba en la matriz de María, él sí que es adorado por muchos. Muchos de nosotros lo llamamos nuestro Salvador. Este es un relato extraordinario. Todo lo que pasó aquí fue arreglado por Dios.
Si alguien le hubiera dicho al César, espere un momento, pues las mujeres que están por dar a luz tendrán que viajar a fin de que usted reciba sus impuestos. Creemos entonces que César hubiera respondido, no me importan los bebés ni sus madres, todo lo que me interesa son los impuestos, los ejércitos, el dinero y el lujo. Bueno, todo eso ya ha pasado, incluyendo al mismo César y su imperio. El doctor Lucas, amigo oyente, habla muy claro en este pasaje. ¿Está usted dispuesto a hacerle frente a esto? ¿Sabe lo que él está diciendo aquí? Dice que María le puso pañales a Dios. ¿Le gusta esto? Permítanos decirle que esta es una declaración tremenda. María envolvió en pañales a este pequeño bebé, y este bebé es el Hijo de Dios. Fue en el cumplimiento del tiempo que Dios envió a su Hijo para nacer en Belén. Veamos ahora la recepción de Jesús. Los ángeles anuncian su nacimiento a los pastores. Leamos el versículo 8 de este capítulo 2 de Lucas. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Muchos hacen la pregunta, ¿cuándo nació Jesucristo? Pues no pudo haber sido en lo más inclemente del invierno, o los pastores no habrían estado de noche con las ovejas. En realidad, la fecha de su nacimiento no es lo más importante, así como tampoco lo es el día en que fue crucificado. Las Escrituras no dicen cuándo nació. Lo importante es el hecho de que nació. Las Escrituras no dicen cuándo fue crucificado, pero lo importante es que murió por nuestros pecados. Sí, amigo oyente, Cristo nació y murió por sus pecados y los míos. Y hoy le ofrece a usted vida eterna por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Todo lo que usted tiene que hacer es abrir las puertas de su corazón y permitirle entrar como el dueño absoluto de todo su ser, de tal manera que Él gobierne enteramente en su ser completo. Hágalo en esta hora y comience así a disfrutar de la verdadera comunión con Dios. Que el mismo Dios le ayude a dar este paso trascendental que sellará su destino eterno. En nuestro próximo programa proseguiremos el estudio de este capítulo 2 de Lucas. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en gran manera. Continuamos hoy, amigo oyente, considerando el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Y comenzaremos hoy leyendo los versículos 9 hasta el 11. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Es maravilloso ver nacer un bebé en este mundo, y el corazón de uno siempre simpatiza con uno de estos recién nacidos. Fue así, amigo oyente, como Dios entró en el mundo. Pudo haber entrado como entrará cuando venga a la tierra por segunda vez con poder y gran gloria. Pero en lugar de esto, vino de la manera más débil, vino como un bebé. Jorge MacDonald lo expresó así. Estaban buscando a un rey para elevarlo a un lugar alto, pero vino como un bebé que hizo llorar a una mujer. Esta fue la manera en que el Salvador escogió venir a este mundo. No puso a un lado su deidad. Lo que puso a un lado fue su gloria. Debieron haber venido muchos más que estos pocos pastores y ángeles para darle la bienvenida. Toda la creación debió haber estado allí. El mismo César debió haber estado allí en Belén para adorarle. Jesucristo pudo haberle obligado a hacer esto mismo, pero no lo hizo. Leamos ahora el versículo 12 de este capítulo 2 de Lucas. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Una vez más, el doctor Lucas nos dice que María le puso pañales al Hijo de Dios. El Hijo de Dios vino a este mundo como un ser humano, y es precisamente por esto que Él se puede compadecer de nuestras debilidades. El escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 4 de su carta, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios, amigo oyente, conoce al género humano, le conoce a usted y me conoce a mí. Nos comprende no solo porque Él nos hizo, sino también porque Él vino al mundo como ser humano. Esto significa que podemos saber algo en cuanto a Dios también, porque Él tomó nuestra humanidad. Sigamos adelante ahora con los versículos 13 y 14 de Lucas capítulo 2.
Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Un examen cuidadoso del texto original griego en este pasaje nos revela que lo que los ángeles realmente declararon fue paz para con los hombres de buena voluntad. Es decir, aquellos hombres que se gozan en hacer la buena voluntad de Dios y en quienes Dios se complace. Es sólo a estos a quienes va dirigida esta paz. Los ángeles no hicieron la declaración absurda que muchos hombres hacen hoy en día cuando dicen, vamos a tener paz, paz, paz. Amigo oyente, Dios dice en Isaías capítulo 48, versículo 22, no hay paz para los malos. Vivimos en un día cuando necesitamos forjar espadas de nuestros asadones y no lo contrario. Vivimos en un mundo perverso. Vivimos en un mundo que es dominado por Satanás y por eso no hay paz. Sin embargo, hay paz, verdadera paz para con los hombres de buena voluntad. Y si usted, amigo oyente, se encuentra entre estos hombres de buena voluntad, es decir, aquellos que han acudido a Cristo Jesús y le han aceptado como Salvador personal, entonces, y solo entonces, usted puede conocer la paz de Dios por medio de Él. El apóstol Pablo declara en su carta a los Romanos capítulo 5 versículo 1, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo vino la primera vez, esta es la clase de paz que trajo. En su segunda venida, vendrá como príncipe de paz, y en aquel tiempo Él reprimirá toda la injusticia y la rebelión que hay en el mundo. Establecerá paz en toda la tierra, pero hasta cuando Él venga, no habrá paz. Continuemos ahora con los versículos 15 y 16 de este capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Los pastores se apresuraron y fueron hasta Belén. Allí hallaron a María, a José y al niño Jesús. Probablemente fueron los primeros en visitar al bebé, puesto que Mateo nos dice que los magos no llegaron sino hasta más tarde. El hecho es que cuando los magos por fin encontraron al Señor Jesús, ya estaba viviendo en una casa y sin duda habían transcurrido algunos meses. Prosigamos ahora con los versículos 17 al 20. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. María era una madre maravillosa. Vemos que cuidaba al niño Jesús con sumo amor y esmero, mientras meditaba sobre todas estas cosas en su corazón. La Biblia menciona en Mateo capítulo 2, que debido a que la vida de Jesús estuvo en peligro, María y José lo llevaron a Egipto por un tiempo, regresando más tarde a Nazaret. Pero fuera de este relato, y el del incidente de Jesús en el templo cuando tenía 12 años, no hay nada más en toda la Biblia que se mencione en cuanto a la niñez del Señor. Después de esto, lo que sabemos es que cuando Jesús cumplió los 30 años, comenzó su ministerio público. Había llegado a ser hombre, y puesto que había nacido bajo la ley, cumplió la ley. Y pasamos ahora a considerar la circuncisión de Jesús y la purificación de María. Leamos los versículos 21 y 22 de Lucas capítulo 2. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Según la ley, una mujer era considerada inmunda por 40 días después del nacimiento de un hijo. Ella tenía que traer un sacrificio al Señor. María también era pecadora, y como ya lo hemos visto en este Evangelio de Lucas, ella también necesitaba un Salvador, así como lo necesitan todos los seres humanos. Sigamos ahora con los versículos 23 y 24. Como está escrito en la ley del Señor,
Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. María y José ofrecieron un par de tórtolas como sacrificio, lo que indica su pobreza. Este sacrificio, según la ley, era para María y no concernía al Señor. Según lo que sabemos, nunca se ofreció un sacrificio por nuestro Señor Jesucristo, ni Él nunca ofreció un sacrificio, pues Jesucristo mismo fue el sacrificio por todo el mundo. Y pasamos ahora a considerar el incidente en el templo relacionado con Simeón. Leamos los versículos 25 al 32 de este capítulo 2 de Lucas. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Hubo un hombre llamado Simeón, quien, movido por el Espíritu Santo, estaba en el templo cuando el Señor Jesús fue traído para ser circuncidado según la costumbre de la ley. Dios le había prometido a Simeón que vería la salvación de Dios. Ahora, ¿qué vio Simeón? Vio a un pequeño bebé. Nuestra salvación, amigo oyente, depende de una persona y no de algo que uno haga. En realidad, la salvación es la persona misma del Señor Jesucristo. O bien usted le tiene como su mejor amigo, o no le tiene en nada. O bien confía en Él en todo, o no confía en Él para nada. Simeón cantó en cuanto a la salvación que había visto, y realmente este es un canto extraordinario. Este hombre era bastante limitado en cuanto a su perspectiva de la vida. Durante toda su vida permaneció en una misma región geográfica, y sin embargo, vio a quien había de ser el Salvador del mundo. Esta es una de las cosas admirables en cuanto a la palabra de Dios. La Biblia y la salvación de Dios vinieron por medio de la nación judía, pero son para todo el mundo. Ninguna otra religión es así. Generalmente las religiones del mundo son solo para cierta región o cierto pueblo en particular. Esto es verdad en cuanto al sintoísmo, al judaísmo, al maometismo y otras religiones así por el estilo. El cristianismo, sin embargo, ha sido y es para todos en todas partes. Continuemos leyendo los versículos 33 al 35. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, «He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones». Note usted que Lucas llama a los padres de Jesús José y su madre. María pagó un precio tremendo para traer al mundo al Salvador. Pagó un precio terrible al pararse debajo de la cruz del Señor Jesús y al verle morir. La cruz de Cristo ha conmovido a muchos. Los artistas famosos la han pintado, los grandes compositores le han dedicado sus obras maestras, y los autores más destacados han escrito con palabras aquellos momentos de sufrimiento. Muchos predicadores han predicado innumerables sermones en cuanto a la cruz, y aquí creemos que hay un peligro de tratar su muerte de una manera demasiado compasiva, si se me permite la expresión. Cristo no murió, amigo oyente, para atraer la compasión de nadie. Él no quiere su simpatía. Lo único que Él desea es su fe. Más adelante en el capítulo 23 de este Evangelio de Lucas, versículo 28, cuando el Señor está en camino hacia la cruz, tenemos la escena en que algunas mujeres empezaron a llorar y donde Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». Amigo oyente, si usted tiene lágrimas por Jesús, guárdelas para usted mismo y para su familia. No llore por Él, porque Él no quiere su simpatía.
Jesús quiere su fe. Cuando María se paró debajo de aquella cruz y vio morir a Jesús, no sintió compasión. Lo que ella sintió fue angustia. El sufrimiento de María, amigo oyente, no tenía nada que ver con la salvación suya. Su sufrimiento se debió a una relación humana. Ella era su madre humana. Ella le trajo al mundo y lo crió. Él, por su parte, era su hijo, y por eso el sufrimiento de María le causó profunda angustia. Consideremos ahora el incidente en el templo en cuanto a Ana y el regreso a Nazaret. Son muchos los solos que se cantan en este Evangelio, y ahora aquí tenemos otro. Leamos los versículos 36 al 38 del capítulo 2 de Lucas. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. No podemos refrenarnos de mencionar aquí que hay quienes dicen que hay 10 tribus de Israel que están perdidas. Si usted, amigo oyente, escudriña por la Biblia desde el tiempo que Israel regresó a la tierra prometida después del cautiverio, se puede trazar a casi todas las tribus. Aquí se menciona a Ana como miembro de la tribu de Aser. Es evidente que Ana no se perdió. Ella era viuda y había permanecido en ese estado 84 años. Esta mujer daba gracias en el templo de día y de noche. Cuando vio al Señor Jesucristo, también ella entonó un canto en cuanto a la salvación. El relato de Mateo nos dice que el próximo evento en la vida de Jesús fue su viaje a Egipto, pero Lucas omite este relato. No sería malo recordar de nuevo que el propósito para el cual fue escrito cada evangelio era diferente. Mateo presenta al Señor Jesucristo como Rey, y Lucas lo presenta como el hombre perfecto. La venida de los magos no concuerda con el propósito que tenía Lucas al escribir su evangelio. Los magos vinieron buscando a un rey y no al ideal de la raza griega. Si usted se fija bien en el contenido de las Escrituras, descubrirá el propósito de lo que tienen que decir. Continuemos ahora con los versículos 39 y 40 de este capítulo 2 de Lucas. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lucas presenta al hombre perfecto. El doctor Lucas mira a este muchacho no solo desde el punto de vista de un médico ginecólogo, sino también desde el punto de vista de un pediatra. El Señor Jesús crecía físicamente, se fortalecía espiritualmente, y se llenaba de sabiduría mentalmente. La gracia de Dios era sobre este muchacho, y él crecía física, espiritual y mentalmente. No nos queda ya mucho tiempo, pero quisiéramos solo mencionar que tenemos luego un incidente que solo lo relata el doctor Lucas. Y Lucas lo cuenta porque él es doctor en pediatría, y por eso tiene interés en el Señor como niño y como hombre. Lucas describe aquí una escena de la niñez de Jesús cuando él tenía 12 años. Puesto que poco se menciona en cuanto a la niñez y la juventud de Jesús, algunos llaman a este segmento de su vida los años de silencio. Francamente, no los consideramos años de silencio. Creemos que usted puede darse cuenta que las Escrituras hablan de estos años si es que las mira con cuidado. Pero aquí en el relato de Lucas, este es el incidente aislado más detallado de su niñez. Este evento ocurrió cuando José, María y Jesús subieron a Jerusalén. Pero siendo que nuestro tiempo ya se ha agotado, amigo oyente, dejaremos la consideración de este evento para nuestro próximo programa. Le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en forma especial. Continuando nuestro estudio del capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, consideraremos hoy la visita de José, María y Jesús a Jerusalén. Al terminar nuestro programa anterior dijimos que tenemos aquí un incidente que solo lo relata el doctor Lucas. Ahora Lucas lo cuenta porque él es doctor en pediatría y por eso tiene interés en el Señor como niño, de la misma manera que como hombre. Lucas describe aquí una escena de la niñez de Jesús cuando él tenía 12 años.
Ahora, siendo que poco se menciona en cuanto a la niñez y la juventud de Jesús, algunos llaman a este segmento de su vida los años de silencio. Francamente, no los consideramos años de silencio. Creemos que usted se dará cuenta que las Escrituras hablan de estos años si es que las mira con cuidado. Pero aquí en el relato de Lucas, este es el incidente aislado más detallado de su niñez. Este evento ocurrió cuando José, María y Jesús subieron a Jerusalén. Y vamos hoy a comenzar leyendo los versículos 41 al 45 de este capítulo 2 de San Lucas. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. María y José estaban criando a un niño normal y saludable. Amigo oyente, ¿no cree usted que el niño Jesús era un niño que iba de un lugar a otro con una aureola sobre su cabeza? Los artistas de la Edad Media tenían concepciones muy curiosas en cuanto al Señor Jesús, tanto de su niñez como cuando ya llegó a ser un adulto. No creemos que se veía como ninguna de esas pinturas. En su niñez, Jesús era simplemente un muchacho normal. En aquellos días, acostumbraban viajar en grupos o en compañías, así que cuando llegó la hora de salir de Jerusalén, la compañía se reunió y comenzó su viaje hacia sus hogares. Cuando el grupo con el cual viajaban José, María y Jesús estaba a un día de camino de Jerusalén, José y María notaron la ausencia de Jesús. José probablemente dijo, ¿dónde está Jesús? Y María quizá respondió, yo creía que estaba contigo. Y así pues, lo buscaron entre la multitud con la cual estaban viajando. Cuando descubrieron que no se encontraba por ninguna parte, entonces decidieron regresar a Jerusalén. Buscaron a Jesús durante 3 días. Ahora, ¿dónde cree usted que lo encontraron? Estaba en el templo. Leamos los versículos 46 al 50 de este capítulo 2 de Lucas, que dicen, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Cuando María y José por fin encontraron a Jesús en el templo, él estaba parado en medio de los sabios de aquel entonces, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Les hacía preguntas que ellos no podían contestar. Mientras que él tenía respuestas claras para todas las preguntas que a él le hacían, y por esto parece que ellos quedaron algo irritados. Jesús tenía solamente 12 años, y sin embargo, él tenía una sabiduría muy superior a sus años. Cuando sus padres le preguntaron por qué les había causado tanta ansiedad, él simplemente les respondió, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? El Señor está hablando en cuanto a los negocios de su Padre Celestial, y no en cuanto al trabajo de carpintero que desempeñaba con José en Nazaret. María aquí no comprendía ni apreciaba exactamente quién era, ni lo que su obra involucraba, pero guardaba todas estas cosas en su corazón. Leamos ahora los versículos 51 y 52 de Lucas capítulo 2. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús estaba sujeto a sus padres. Ahora esto es interesante a la luz del hecho de que aún hoy en día los niños de 12 años exigen que los escuchemos. Los estudiantes de la universidad también quieren ser escuchados. Dicen que debemos escucharlos. Les hemos escuchado y no les hemos oído decir nada todavía, a pesar de toda la propaganda que se les da en la televisión y en la radio. No creemos que un estudiante de la universidad tenga mucho que decirnos. Todavía, en cambio, le queda mucho que aprender.
Su coeficiente intelectual no significa nada. Conocemos a muchos hombres que tienen un doctorado en filosofía y coeficientes de inteligencia muy altos, pero no saben que no deben salir en la lluvia. Esto es importante notar que el Señor Jesús obedecía a sus padres y estaba sujeto a ellos. María se fijó en su conducta y la guardó en su corazón. Ahora, el doctor Lucas también nos da un informe en cuanto a aquellos llamados años de silencio, cuando Jesús crecía y se aproximaba a la edad adulta. Dice Lucas que crecía en sabiduría, es decir, un crecimiento mental, en estatura físicamente, en favor con Dios espiritualmente, y con los hombres socialmente. En toda área, el Señor Jesucristo estaba llegando a ser el hombre perfecto. Y aquí, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 2 del Evangelio según San Lucas.